Bienvenidos a País de Origen, el programa del venezolano Colombia, dedicado exclusivamente a la migración venezolana. Yo soy José Ramón Villalobos, director del venezolano Colombia, periodista venezolano, y en esta tribuna me acompaña Yasmín Velasco, periodista y panelista permanente de este programa. País de Origen se transmite por cortesía de Office Boy Express, envíos a Venezuela desde Colombia, Sierra Nevada, hamburguesas y malteadas en Bogotá, y Camo Grill, el mejor menú de Usaquén. Hoy conversaremos con Ana Karina García, abogada, activista por los derechos humanos, presidenta de la Fundación Juntos se Puede. Ana Karina está con nosotros, es una vocera importante de la comunidad venezolana que reside en Colombia. Y muchísimas gracias, Ana Karina y Yasmín, por estar con nosotros. No, mil gracias a ustedes por la invitación. Ana Karina, la primera pregunta está básicamente concentrada, ya se reinició la renovación del permiso especial de permanencia y el registro administrativo de migrantes venezolanos. Como abogada y vocera de la comunidad venezolana en Colombia, ¿qué información maneja sobre esta renovación? ¿De qué manera podemos nosotros ilustrar a nuestra audiencia sobre cómo llevar con éxito este proceso y cómo evitar los fraudes y estafas? Este proceso es muy sencillo, se hace a través de la página de Migración Colombia. Una de las formas de evitar la estafa es que no hay otro mecanismo para hacerlo, no necesitas un gestor, no necesitas una persona, es un trámite que puedes hacer tú mismo de manera sencilla, ya sea a través de tu celular, ya sea a través de un cyber. Para las personas que no tienen internet en su casa, pueden acercarse a un cyber y hacer el proceso. Y yo te pediría, si nos los permite, que podamos compartir la pantalla y hacer el proceso. Es muy rápido y sencillo para que las personas puedan ver cómo se hace y que de esta manera esto les sirva para ilustrarse en el proceso de renovación. Si tú me lo permites, te comparto. Gracias, gracias Ana Karina por ilustrarnos. Gracias a todos los venezolanos que nos están viendo. Vamos a hacer el paso a paso guiados por Ana Karina García. Vamos. Mira, entras en www.migracioncolombia.co.gov.co, entras en la página. Allí Migración habilitó una sección para nosotros que se llama Sección Venezuela, donde van a estar todos los trámites que podemos hacer los venezolanos en este proceso y en este sistema. Allí nos encontramos entonces que esta página tiene varios trámites. El primero es el permiso especial de permanencia, el segundo es la tarjeta de movilidad fronteriza, bueno, que en este momento por el cierre de frontera no la podemos utilizar, pero que es una herramienta muy útil para los venezolanos que cruzan, sobre todo de los estados fronterizos a Colombia, a hacer trámites pendulares. Todo el tema de pasaportes para las personas que ya tienen, por ejemplo, refugio aprobado, que lo hacen a través, y bueno, ya el tema de estadísticas. Si bajamos un poco en la página, podemos ver que cada una de las fechas de expedición del PEP tiene una fecha de renovación. Entonces, lo primero que tienen que hacer los venezolanos es ver en su PEP cuál es la fecha de expedición. Entonces, con base a eso, aquí puedes ver 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de agosto del 2018, les toca su renovación a partir del 6 de julio. 8, 9, 10 a partir del 7 y así sucesivamente. Y allí pueden ver entonces igualmente para el resto de los meses completo. Luego tú subes a donde dice PEP, entras en donde dice PEP, y allí te va a salir todos los procesos. Entonces tienes renovación de PEP y RAM. Ahí mismo puedes hacer el proceso del PEP laboral para las personas que así lo deseen, que muchas personas ahorita en este momento, esa es una forma de regularizarse. Y bueno, te salen los requisitos, puedes revisar el estado de tu PEP, pero lo que nos corresponde ahorita es renovación PEP RAM. Le damos clic al proceso y entramos a esta página. Allí tú vas a indicar tu número de PEP, tu fecha de nacimiento, metes el código de actualización y le das buscar. Cuando pasas este proceso, lo único que te va a pedir son todos los datos de tu PEP y le das renovar. Y automáticamente la renovación te llega a tu correo. Y tú lo que haces es que la imprimes y la plastificas si es posible, y si no la imprimes y la guardas. Y ya tienes renovado tu proceso del PEP o del RAM. Es decir, es demasiado sencillo el proceso, no necesitas hacer ningún pago. Ahí, si ya tú tienes PEP, que es en este caso lo que estamos tratando, ni siquiera tienes que subir la foto, si ya tenías una foto cargada previamente, porque el sistema te la reconoce automáticamente. Es decir, si ya tú habías cargado cuando hiciste tu proceso del PEP una foto, ya te la reconoce automáticamente. Si no, y no tienes cómo cargar la foto, porque hay personas que lo hacen, por ejemplo, desde el celular, tú imprimes tu PEP
y puedes imprimir una foto y pegársela encima. Es decir, no es obligatorio cargarla al sistema. ¿Por qué? Porque lo que hace esto es que le facilita el proceso a los venezolanos, sobre todo los más vulnerables que no tienen acceso a internet o que lo hacen a través de su celular. Ese es todo el proceso. Y ya tienes renovado tu proceso del PEP o del RAM. Es decir, es demasiado sencillo el proceso, no necesitas hacer ningún pago. Ahí, si ya tú tienes PEP, que es en este caso lo que estamos tratando, ni siquiera tienes que subir la foto, si ya tenías una foto cargada previamente, porque el sistema te la reconoce automáticamente. Es decir, si ya tú habías cargado cuando hiciste tu proceso del PEP una foto, ya te la reconoce automáticamente. Si no, y no tienes cómo cargar la foto, porque hay personas que lo hacen, por ejemplo, desde el celular, tú imprimes tu PEP y puedes imprimir una foto y pegársela encima. Es decir, no es obligatorio cargarla al sistema. ¿Por qué? Porque lo que hace esto es que le facilita el proceso a los venezolanos, sobre todo los más vulnerables que no tienen acceso a internet o que lo hacen a través de su celular. ¿Por qué los venezolanos, cuando vemos que nos tomó segundos, por qué los venezolanos caen víctimas de esta estafa, de las estafas? ¿Serán por desespero? La industria del delito sabemos que siempre tiene como su espacio de poder conseguir sus víctimas, pero es muy sencillo. Es que hay varias razones, José Ramón. Sí. La primera es que muchos venezolanos no tienen internet. Entonces, ¿qué hacen? Alguien les ofrece el proceso y les dice, mira, yo te hago el proceso y te cobro tanto. Y lamentablemente eso lo que hace es, en vez de ayudar, enredar el proceso. Porque muchas de esas personas que te dicen que te pueden hacer el proceso por un monto de dinero, lo que hacen es que no renuevan esto de manera legal, sino que lo hacen con un PEP falso. ¿Y qué ocurre? Que las personas, una de las razones por las cuales pueden deportar a un venezolano y tú no tienes ningún tipo de posibilidad de volver a entrar a Colombia a residir, es la deportación por la falsificación de documentos. De hecho, nosotros nos han llegado muchísimas denuncias, no solo en el proceso de renovación, sino durante todo el proceso del COVID, de personas que les han dicho, mira, tú puedes sacar tu PEP, tú puedes sacar tu cédula colombiana o tu cédula de extranjería pagándonos tanto. No, lo que ocurre, le quitan el dinero a la gente y cuando le dan un documento, ese documento era falso. Y la persona no sabía que era falso, ni sabía que esto era un delito. Y hemos tenido ya 2 casos de personas que los ha parado la policía, les ha conseguido un documento falso y han sido deportadas. Y ahí no hay forma de poder argumentar nada, porque como el proceso es tan sencillo y se hace por internet, tú no necesitas pagarle a un gestor. Entonces la recomendación de nosotros ha sido a muchísimas personas que si no tienen cómo hacerlo o no consiguen un cyber, porque además estamos en un proceso de cuarentena estricto, donde en muchas localidades como Ciudad Bolívar, Usme, están cerrados, nosotros hemos ayudado a muchas personas que nos escriben a través del correo a hacerles el proceso y les enviamos a su correo electrónico su PEP actualizado. O sea que también pueden contar con la fundación para actualizar y hacer este proceso si no tienen acceso a internet o si no consiguen un cyber donde tener acceso a internet. Has dicho básicamente que prácticamente no hay nada que hacer una vez que se decide la deportación de estas personas, pero también hay que pensar que hay muchas de estas personas que también se dejan guiar por la desesperación. ¿Cuántos de esos casos han llegado, tú que has estado manejando también, estuviste manejando en la embajada, estos casos en los que pues cayeron realmente por inocencia, pero necesitan tener esa regularización? Porque sabes que una pregunta constante es ¿cuándo va a salir el nuevo PEP? ¿Qué tengo que hacer con el PEP? No entiendo el proceso. Bueno, Yasmín, ahí hay una realidad, que es que lamentablemente aquí o en cualquier país del mundo, el no conocer el delito no te hace inocente de haberlo cometido, ¿no? Ahí hay varios procesos de apelación en términos de derechos humanos, si existe una enfermedad o si existe algún tipo de razón de urgencia, persecución política, etc. Sin embargo, nosotros nos hemos basado en una campaña de prevención, de decirle a la gente, no necesitas de un gestor, no necesitas pagar, este trámite es totalmente gratuito para hacer el proceso. Entonces nosotros como fundación, ¿qué hemos tratado de hacer? A estas personas que se encuentran en esta circunstancia de no poder acceder a internet, que es una de las razones por las cuales la gente accede a esto,
nosotros estamos tratando de ayudarlos a hacerles el proceso de trámite. Sin embargo, el proceso es personalísimo, es decir, se hace con los datos de la persona y nosotros no nos quedamos con copia del PEP ni ningún documento que permita que eso se vuelva un proceso vulnerable para los venezolanos. Entonces, nuestro llamado a la comunidad venezolana es a la prevención, a no caer en esto. Venimos de un país donde todo funciona por el mercado negro, donde todo funciona a través de un gestor. También es un tema de que tenemos que aprender como ciudadanos que esa no es la forma correcta de hacer las cosas y que estamos en un país que nos abrió las puertas, pero que al final no es el nuestro y que nosotros también tenemos que respetar las leyes de este país. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer cuando no tenemos documentos y necesitamos realizar un proceso de documentación? Hay varios. El primero lo veíamos ahorita en la página web, que es el permiso especial de fomento de trabajo. Si tú tienes una posibilidad de contrato o una posibilidad de un empleo, tú puedes a través de este espacio acceder a eso. Si necesitas el consentimiento del empleador, evidentemente, pero si tú logras comunicarte con el empleador y explicarle este proceso y el empleador, por ejemplo, no sabe cómo hacerlo o no lo entiende, también nosotros podemos ayudarlos a convencer a este empleador y explicarles el proceso, porque además el empleador, en el caso de un permiso especial de fomento laboral, no tiene ninguna obligación frente a esa persona que se le da la documentación. Es decir, si esa persona, por ejemplo, yo tengo una empresa y yo le doy un permiso especial de fomento de trabajo a Yasmín y Yasmín comete un delito en un momento determinado, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. Ni tampoco el empleador tiene que hacer un pago para este proceso. Es decir, es también concientizar al empleador colombiano y venezolano de que en ese caso tú no tienes ningún tipo de responsabilidad, sino más bien estás estabilizando y formalizando un proceso que ya existe. Es decir, ni siquiera lo obliga al proceso de seguridad social. Entonces, allí es una forma de obtener un documento válido que no necesitas pasar por un proceso de estafa. Y el segundo es los procesos de salvoconducto, que si existe alguna enfermedad grave, se puede optar por un salvoconducto que te permite regularizarte mientras tienes esa patología o mientras se abre el proceso del permiso especial de permanencia. O la solicitud de refugio, que muchos venezolanos no acuden a ella, pero los venezolanos cumplimos con todos los requisitos para solicitar el refugio en cualquier país del mundo. Entonces, también nosotros hemos venido fomentando a los venezolanos, sabemos que tarda el proceso, pero si tú llegas en enero y pides tu proceso en enero y el PEP sale en diciembre, es decir, un año después, ya tu proceso de refugio en ese año lo pudiste haber aprobado. Entonces, la verdad es que aunque el proceso de refugio tarde, es una posibilidad de legalización de documentación dentro de Colombia que además te protege de esa violación de derechos humanos a la que somos sometidos los venezolanos todos los días. Sí. Yasmín, ¿querías hacer una aclaratoria? Sí, José Ramón, me parece muy importante dentro de todo lo que hablas, que es importante que expliques nuevamente o aclares más el tema del PEP que se puede obtener a través de un trabajo. Sacar primero ese PEP de empleo, el que tú bien mostraste cuando nos ilustraste, y no entiende que es primero tienes que tener el empleo y luego a entrar en el trámite, ¿no? Hay mucha duda del migrante venezolano sobre ese aspecto que es importante. El tener empleo es tener estabilidad. Sí, claro. Mira, tienes que tener una oferta, no un empleo en sí mismo. Es decir, con que, por ejemplo, yo te diga, Yasmín, te quiero contratar para tal cosa. Ok, listo. Eso es una oferta de trabajo. Entonces ahí empezamos el proceso donde se le pide a la empresa, uno, que esté legalizada. Es decir, la empresa que te va a dar empleo tiene que estar legalmente constituida para poder hacer el proceso del permiso de fomento de trabajo. Lo segundo, que esa empresa tiene que subir unos documentos a la página de migración, a través de la misma página que acabamos de entrar, y el beneficiario tiene que entregarle unos documentos a ese empleador. ¿Cuáles documentos? Ejemplo, si no tienes pasaporte, que es el caso de la mayoría de los venezolanos, tu cédula de identidad venezolana. ¿Dónde nos complicamos, por ejemplo, en este proceso? Cuando no tienes ningún documento. Si no tienes ningún documento, ya allí empiezas un proceso más complejo porque tienes que identificarte con algo. De hecho, ellos te aceptan el documento, la cédula de identidad, el pasaporte, la licencia de conducir. Tiene que ser un documento válido para demostrar que eres venezolano. Eso es lo primero.
Y segundo, que tienes una identidad. Entonces ya con eso el empleador solicita el proceso y ya luego se le entrega a el venezolano ese permiso especial de fomento. Ahora, si termina mi relación laboral, ese permiso ya queda anulado. Es decir, ese permiso es mientras la relación laboral exista. Ah, pero entonces yo terminé, Yasmín dejó de trabajar conmigo y empezó a trabajar con José Ramón. Ok, José Ramón puede hacerle el mismo proceso a Yasmín sin ningún inconveniente y puede volver a regularizar su situación. Se supone que el PEP sale aproximadamente entre cada 6 o una vez al año. Entonces, en ese proceso, ya tú vas a poder optar al PEP, que es muchísimo más permanente que este fomento laboral, pero el fomento laboral te permite trabajar mientras regularizas tu situación. Sí, es decir, y además, lo mismo puedes hacer con el proceso de refugio. Si tú tienes tu proceso de refugio andando y tú pides un permiso de fomento laboral, tú puedes ir así trabajando, porque ¿cuál es el mayor problema de los venezolanos cuando tienes refugio? Que el salvoconducto no te sirve como un documento de identidad para trabajar. Y entonces, ¿cómo te mantienes? Es decir, en este país se paga arriendo, servicios, comida, todo. Ah, entonces frente a eso, el permiso especial de fomento laboral te sirve para que tú puedas trabajar durante ese tiempo mientras sale el refugio. Es decir, esto es un elemento, este es un documento complementario que te permite que el venezolano pueda acceder al empleo y no quede en indefensión frente al tema de la estabilidad económica. O sea, de manera que incluso lo que nos está diciendo Ana Karina, alguien que ya esté aplicando el refugio y tenga el salvoconducto, también puede aplicar simultáneamente al permiso de empleo. Sí. Ok, sí. Correcto, puede hacerlo listo. porque no chocan los procesos. No Porque el chocan. venezolano cuando está... El salvoconducto no es un documento de identidad. Sí, correcto. El salvoconducto es un documento que te permite estar por un tiempo determinado porque se está generando un trámite en el territorio sin que tengas ningún problema legal. Pero no es un documento de identidad. Sí, correcto. Ana Karina, ayúdame a ilustrar lo siguiente porque siempre nos llegan mensajes acá en el periódico en relación a cómo saber si un PEP es realmente legal. Creo que me voy a la página web de migración porque eso es clave. ¿Cómo sé yo si es PEP? Por favor, ayúdanos a ilustrar cómo hacemos eso. Es que yo no tengo un PEP ahorita a la mano, pero si tú entras, acá vamos a ir hacia atrás, volvemos aquí, entras a donde dice estado de PEP, es decir, volvemos a hacer todo el proceso, vuelves a entrar a www.migracioncolombia.gov.co, entras en sección Venezuela, entras donde dice PEP y entras donde dice estado de tu PEP. Y ahí le das solicitar certificado y te va a pedir el número de tu PEP, tu fecha de expedición o de renovación y le das consultar PEP y te emite un certificado de que ese PEP es real. Es decir, es un certificado de que ese PEP está registrado en sistema. Eso muchas veces te lo piden inclusive para términos laborales. Es decir, muchas veces el empleador para contratarte no solo te pide el PEP, sino que te pide este certificado que le demuestra a ese empleador que ese PEP es real y que no es falso. Entonces, eso te permite. Y de hecho, el empleador puede entrar para verificar el certificado, le da a verificar el certificado e ingresa el código de verificación. Y ahí puede entonces ver que ese PEP es real. Buenísimo, muy bien, gracias Ana Karina. Ana Karina, lo siguiente, que seguramente quienes nos están siguiendo en el Venezolano Colombia, en el programa País de Origen, le van a generar dudas y ahí pasamos directamente a la fundación que tú presides, juntos se puede, quienes tengan interés de hacer consultas relacionadas a esto, puede escribirte y hacer consulta a la fundación. Por favor, ayúdanos a compartir esos datos. Mira, totalmente. Nosotros en la Fundación tenemos un proceso continuo de atención al migrante. Cualquier caso que nos envíen, de hecho ya tenemos un correo con el @juntosepuede.co, ya te lo voy a dar para que todos puedan tenerlo, pero cualquier persona que envíe su caso allí, nosotros tenemos un personal que se le asigna durante todos los lunes una cantidad de casos y esa persona atiende de forma directa el caso durante toda la semana. Hay casos que duran más de una semana porque, bueno, sobre todo los de salud, nosotros hacemos el proceso con la gente completo, desde la atención en emergencia hasta si tiene una patología más grave o tiene que pasar a una clínica especializada, etc. Pero nosotros lo que hacemos es que tenemos una cantidad de formularios. Tú nos escribes y nos dices, mire, tengo un caso donde fui al hospital de Kennedy y no me atendieron. Ok, nosotros ahí te enviamos un formulario, en ese caso, de salud.
donde te pedimos todos los datos que vamos a necesitar para atender el caso. Y después te asignamos un funcionario o una persona de nuestro equipo. Y esa persona te va a llamar, te va a hacer una cantidad de preguntas y te va a orientar a hacer el proceso. Nosotros no le hacemos el proceso a la gente. Nosotros acompañamos el proceso y orientamos a la gente a que aprenda a hacer el proceso. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si nosotros no estamos, esa persona no va a saber cómo hacer un proceso de este estilo. Nuestro objetivo no es un asistencialismo continuo, sino de empoderamiento de la persona. ¿Por qué? Porque los venezolanos tenemos derechos y deberes dentro de este país. Entonces, la idea de este proceso de atención al migrante es que podamos ayudar a la gente a hacer los procesos. El correo nosotros atendemos de dos maneras. El primero y el más efectivo desde mi punto de vista es el correo electrónico, que es atención al migrante @juntosepuede.co. ¿Por qué le decimos a la gente que el correo es el medio más efectivo? Porque si tú me envías todos tus datos, me respondes el formulario, cuando la persona te va a llamar, el proceso de atención es mucho más efectivo. Es decir, porque ya tenemos todos los datos, sabemos todo, claro, la ruta de atención, nosotros evaluamos el caso previamente y definimos una ruta. También tenemos un WhatsApp que le hemos pedido a la gente tratar de utilizarlos en caso de emergencia. ¿Por qué habilitamos el WhatsApp? Porque a veces hay un caso que es de ya para allá y es urgente. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, si llega el WhatsApp, verificamos ese caso y lo asignamos automáticamente. Pero, ¿qué nos ha ocurrido con el tema del WhatsApp? Que es que con el proceso de ayuda humanitaria que se ha dado durante la cuarentena, evidentemente el WhatsApp colapsó, porque todo el mundo empezó a escribir ahí para el proceso de acceso de ayudas. Nosotros tenemos varios tipos de ayudas que ahorita te explico, pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratando de que la gente nos envíe los casos directamente al correo y no al WhatsApp, porque nuestro WhatsApp colapsó. Es decir, hubo un momento donde teníamos casi 15.000 solicitudes. Hemos venido disminuyéndolas poco a poco, pero evidentemente la gente tiene respuesta más rápido por el correo que por el WhatsApp. Muy importante, sí, naturalmente lo importante es la comunicación efectiva, que el mensaje llegue y la ayuda llegue. Claro. Ya para cerrar este contacto con Ana Karina García. ¿Cuáles son esos? Exacto. Sí, ¿qué decías, Yasmín? ¿Los contactos? ¿Los correos? ¿Cuáles son esos? No, lo que ella hablaba de los servicios, o sea, concretar los servicios y programas. Exactamente, allí iba para que cerremos brevemente sobre la Fundación Ana Karina, que evidentemente hemos visto a través de sus redes sociales que en este tiempo de la pandemia han entregado ayuda a los venezolanos. Cuéntanos un balance brevemente de lo logrado hasta ahora y los servicios que puedan ofrecer. Mira, normalmente nosotros no hacíamos ayuda humanitaria. Por la pandemia nos hemos abocado a eso y paramos nuestros proyectos continuos. Tenemos 2 formas o 3 formas de ayudar a las personas con base a esta ayuda humanitaria. La primera es ayuda de alimentación, que gracias a la donación del gobierno de Colombia y de la alcaldía de Bogotá, hemos tenido acceso a repartir más de 15.000 mercados, que eso hace que hemos beneficiado casi a 60.000 venezolanos. Nuestro proceso, en principio, de ayuda alimentaria está cerrado. ¿Por qué? Porque empezamos un proceso que es el segundo que quiero contarte, que es de cash multipropósito. ¿Cómo funciona este programa? Nosotros hicimos una alianza con Save the Children a través del consorcio Benesperanza. Eso es un consorcio internacional que ha buscado darle un dinero o un beneficio monetario a las personas en mayor situación de vulnerabilidad frente al COVID. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos dando alimentos, pero a la semana o a los 3 días, entonces botaban a esa persona de su arriendo. Y no estábamos solucionando el problema. Entonces, ¿qué hicimos? Con esta alianza que hicimos, la persona escribe al correo, explica su caso y si cumple unos criterios de vulnerabilidad, accede a este programa. Se le hace una encuesta vía telefónica, que antes hacíamos presencial, pero ahora la estamos haciendo vía telefónica. Se le hace una cantidad de preguntas, se cumple los 11 criterios de vulnerabilidad, la persona se le llama y durante una cantidad de meses recibe un monto de dinero dependiendo de su nivel, o sea, de las necesidades preexistentes. Y esa persona retira eso en efecto. No tiene que estar bancarizada, no tiene que tener ningún tipo de requisitos previos, no se le pide que nos envíen documentos, sino que se le hace esa encuesta y con base a esa encuesta accede a ese programa. Actualmente también con una alianza que estamos haciendo, estamos tratando de ver la forma
de pagar arriendos de forma directa, ya lo hicimos en el pasado. Nosotros beneficiamos a casi 350 familias con pago de arriendo. Se hace el pago de arriendo de un mes, no podemos pagar más de un mes, porque bueno, la idea es tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Sí. Y esto no es, y como siempre se lo decimos a los venezolanos, o sea, esto no es la solución del problema de fondo, sino una ayuda mientras se busca una solución del problema de fondo. Y allí entonces nosotros tenemos otros programas. Tenemos un programa de atención en salud para los venezolanos, que la gente accede a través del mismo correo. Es decir, si tú me escribes un correo y dices, mira, mi problema es A, B, C, D, y dentro de ese problema nosotros vemos que este sistema de atención de telemedicina le puede servir a la persona, porque eso va a depender de la patología, nosotros subsidiamos de una u otra forma esa consulta con un sistema que se llama Medipin, que es un programa de telemedicina, y solo ellos deben pagar 20,000 pesos y nosotros subsidiamos el resto de la consulta. ¿Okay? ¿Eso qué hace? Que la persona pueda acceder al sistema de salud sin entrar a emergencia. Y no colapsamos el sistema de salud, que tiene bastantes problemas en este momento. Sí. Y por último, bueno, tenemos un programa que se llama Mochilas a la Escuela, que lo hemos venido desarrollando ya durante más de 4 o 5 meses, donde, bueno, nosotros estábamos dándole refuerzo escolar presencial a los niños venezolanos, a 56 niños venezolanos. Se tuvo que suspender por el proceso de pandemia y estamos, con ellos lo que hemos hecho es ayudarlos a enfrentar esta crisis. Los hemos apadrinado durante todo el proceso con este programa de cash multipropósito, con meriendas escolares, pero además estamos buscando la forma y estamos tratando de pedir ayuda para ver cómo hacemos que esos niños puedan realmente acceder a sus clases virtuales. Una realidad es que los niños migrantes, aunque estaban en el sistema distrital migró a virtual, y entonces estamos perdiendo todo el esfuerzo que habíamos hecho de que los niños estuviesen en el sistema educativo porque no tienen internet. De contacto, las redes sociales y los tiempos de respuesta, porque me hablaste de 15,000 mensajes de WhatsApp y yo dije, bueno, aquí debe mucha gente hablando y diciendo no me respondieron, para evitar esos comentarios, porque el propósito es justamente ayudarlos a todos, por favor. Mira, primero el correo electrónico, que es atencionalmigrante @juntosepuede.co. Ese es el correo donde la idea es que ellos envíen su caso. El tiempo de respuesta por el correo es de menos de una semana. Por el correo. Por eso es que nosotros le pedimos a la gente que lo envíe por correo, porque es mucho más sencillo. Si tú escribes al WhatsApp, si es un caso que no es una emergencia, es decir, si es una emergencia, nosotros tratamos de responderlo en las 24 horas. Si no es una emergencia, probablemente eso pueda tardar 15 días. ¿Por qué? Porque, repito, el WhatsApp colapsó y estamos tratando de atender de abajo hacia arriba. Te agradecemos habernos acompañado. Muchísimas gracias, Yasmín, a ti también. Vamos a despedir a Ana Karina. Yasmín. Bueno, Ana Karina, que sé de tu trabajo y de tu equipo, que le ponen un mundo a pesar de que no son tantos como quisieras, y pues nada, te deseo éxito, que sigan las buenas noticias para los venezolanos migrantes. Que los micrófonos del Venezolano Colombia están disponibles para toda esta acción humanitaria de ayuda y de asesoría migratoria para todos nuestros compatriotas en Colombia. Muchísimas gracias. No, gracias.